Y en esta mesa vamos a mirar al mundo, es algo que todavía no habíamos hecho a lo largo de la jornada. Y es normal porque el talento ya no entiende de fronteras. Sabemos que talento internacional también nos puede servir aquí para trabajar en España, igual que nosotros podemos servir para trabajar en el extranjero. Y para analizar esta perspectiva global que es tan incluyente en esta dinámica de la IA, tenemos o presento ya a diferentes talentos como Elisabeth Guitart, Jesús Celada, Juan Carlos Rondeau y Álvaro Vázquez. Todos ellos nos van a hablar de la perspectiva global de este talento y van a estar moderados por Beatriz García Quismondo de Ametic. Todo tuyo, Beatriz. Gracias. Bueno, pues la última mesa de la tarde, pero no por ello la menos importante. Casi diría incluso lo contrario. Lo primero que quiero decir es que la persona que tenía que estar en esta silla es Alicia Zamora, es la directora de Recursos Humanos de Mediaset. Ella, por indisposición por los virus que tenemos por aquí sueltos, no ha podido estar. Y me consta que Alicia es una mujer muy comprometida y la compañía Mediaset también, no en vano están también alojando este evento. Y además Alicia ha impulsado que pudiéramos hacerlo aquí. Entonces, pues una mención especial a ella, y lo que voy a hacer, también por respeto a todo el trabajo que tenemos previo, es mantener la estructura de la mesa que había previsto Alicia. Y cuando estuvimos trabajando por prepararla y hemos hecho conversaciones previas, decíamos, qué estructura tan ambiciosa, porque yo creo que esto da para una alianza talento 2026. Pero bueno, hablamos con 4 excelentes ponentes a los que voy a presentar. Empiezo por el fondo, tenemos allí a Elisabeth Guitart. Elisabeth es la Global HR Leader en Merck Group, ha trabajado en Europa, Asia, América e incluso en China. Siempre con una misma misión, y es alinear la estrategia del negocio con por supuesto, apalancado en personas, ¿no? Y Elisabeth, crees firmemente que las personas son el corazón de todo lo que hacemos y que empoderarlas es clave para construir un futuro lleno de oportunidades. Vamos a escuchar también a Jesús Ángel Celada. Jesús es embajador de políticas de discapacidad, ingeniero geógrafo de formación, pero sobre todo un apasionado defensor de la inclusión. Además, Jesús ha representado a España ante la ONU, ha colaborado con la Unión Europea. Bueno, y atención, que esto es un dato que yo creo que, bueno, triple campeón en el mundo de duatlón de larga distancia, y ha sido además como guía de un triatleta con discapacidad visual. Que menuda experiencia, desde luego. Si alguien sabe de superar barreras, es Jesús. Tenemos también, aquí a continuación, tenemos a Juan Carlos Rondeau, director corporativo de Personas y Organización en Mapfre. También desde casi hace una década impulsas una transformación profunda, Juan Carlos, en la compañía, y siempre con una idea muy clara. De nuevo, suenan las personas en el centro, ¿no? que es un poco el leitmotiv. En este caso, Juan Carlos fue parte clave también en el reto digital, porque por lo que me han contado, el proyecto que preparó Mapfre para todo el teletrabajo lo emprendisteis incluso antes del confinamiento, de la pandemia, o sea que fue, pues, de alguna manera aventajado. Hoy lideras un gran proyecto global con cambios culturales, bueno, y cómo no, con las personas como motor de la transformación. Y aquí a mi derecha tenemos a Álvaro Vázquez Losada, director de gestión de personas para Iberia, LATAM en Securitas Direct. Más de 25 años de experiencia en multinacionales, y hablamos de IBM, Inditex, Nielsen. Álvaro, combinas estrategia, liderazgo y una enorme pasión por el talento en todo este tiempo, ¿no? Además, completas todo este conocimiento como profesor en el IE Business School y miembro también activo de la comunidad de directores de recursos humanos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir a cuatro ponentes, 4 temas. Antes en la del pacto eran de 2 en 2, aquí vamos de 4 en 4. Estos 4 bloques, lo que vamos a hacer es un poco pasar de puntillas, porque dan, como decía antes, para un evento. Así que vamos a empezar. Para empezar, pues cómo la digitalización y la IA han cambiado el concepto de talento y trabajo, que venimos hablando todo este tiempo, y voy a ir directamente a Juan Carlos. En tu rol de líder de un proyecto global de cambio cultural, ¿cómo interpretas que ha cambiado el concepto del talento sin fronteras esta irrupción de la IA ahora mismo y la digitalización? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Pues ha cambiado totalmente. Lo que sucede es que, fijaros que en nuestro caso teníamos claro que esto iba a cambiar tanto que lo importante era no perder nuestra esencia. Entonces, básicamente lo que hicimos es entender que la IA era como nuestros superpoderes, pero lo importante era seguir manteniendo nuestra propuesta de valor. Es decir, si nosotros decíamos que éramos talento, compromiso e innovación, lo que hemos hecho es, desde el principio, lo primero que hicimos es definir un manifiesto, que el manifiesto tenía que dejar claro que todo lo que hiciéramos con inteligencia artificial tenía que venir a potenciar eso. Y eso nos ayudó bastante porque con la IA tienes una tendencia a perderte, y es que hay tantas cosas que hacer que te pierdes un poco. Sin embargo, esto lo que nos sirvió es para poder focalizarnos y decir, valor por valor. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de la capacidad de aprendizaje como valor consideramos que la IA nos tiene que ayudar? Y ahí desarrollamos pues, toda la IA embebida, los agentes y demás, pero siempre con un foco de que siguiéramos haciendo los mismos valores que teníamos, es decir, la excelencia en el servicio, todo lo que es la parte de capacidad de aprendizaje, la parte de innovación, la parte de colaboración, la parte de sostenibilidad, y siempre con la obsesión de que la IA pudiera hacer esos superpoderes. De tal forma que, de alguna forma, el concepto es que más que cambiarnos, lo que ha hecho ha sido acelerar esa reactivación cultural que queríamos hacer con medios donde, pues por poner un ejemplo que decíamos de talento global, si uno de nuestros valores es el talento comprometido y multicultural, tenemos un porcentaje de movilidad de casi el 18%, pues lo que hacemos es que ahora la IA lo facilita, es decir, estamos en 30 países y donde antes era más difícil saber dónde tenías tú una oportunidad, pues ahora los sistemas directamente te dicen qué es lo que tú conoces, que a lo mejor ni lo habías registrado en los sistemas, qué oportunidades hay en otros países, qué es lo que mejor te encaja a ti, cuál es el mejor plan para ti y tu plan de desarrollo. De tal forma que básicamente es el mismo concepto que teníamos antes, es decir, de esa visión global, multicultural y diverso. Lo que sucede es que la IA viene un poco a esos superpoderes. Con lo cual, un poco la moraleja era esa, la de seguir con tu identidad, pero que la IA venga a acelerar lo que ya era tu esencia. Gracias. Jesús, y en tu caso, desde esta trayectoria que va de lo internacional y muy apalancada también en la diversidad, seguro que nos puedes aportar también luz sobre qué oportunidades consideras que abre la tecnología en cuanto al talento colaborativo, sobre todo entre regiones, ¿no? Que es un poco el tema que ocupa esta mesa, y por focalizar Latinoamérica y en este caso Europa. Bueno, buenas tardes, Beatriz, y agradecer la invitación a participar en esta mesa y saludar a mis compañeras y a mis compañeros. Pues mira, antes de nada me gustaría compartir una reflexión sobre lo que realmente es la discapacidad, y permíteme que oriente la pregunta hacia mi ámbito, que es el de la discapacidad, que llevo ya unos cuantos años trabajando ahora desde el Ministerio de Exteriores en la política internacional, ¿no? El concepto de discapacidad cambia sustancialmente, ya no es la particularidad de una persona, sino que es la relación de un entorno y las características propias de la persona. Eso es lo que se define hoy en día como discapacidad. Si vivimos en un entorno que no es accesible, la discapacidad aumenta. En cambio, si construimos un entorno en el que todos somos partícipes de esa construcción, la discapacidad en principio disminuye. Por poneros un ejemplo, mismamente en este plató, yo sé que en televisión todo es mágico y se puede resolver rápidamente, pero en este plató una persona en silla de ruedas no podría subir ni a las tribunas donde están los invitados, ni tampoco podría subir aquí, ¿no? Y eso es lo que teme el sector de la discapacidad, que la tecnología que hoy en día se está desarrollando, ojo, ya pasó también con Internet y con los dispositivos móviles, en un primer momento se diseñen sin pensar en la accesibilidad y sin pensar en que va a haber usuarios potenciales que tienen algún tipo de discapacidad. Insisto que eso es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. El sector de la discapacidad demanda dos cuestiones con la IA. La primera es que sea accesible, que no suceda lo que pasa en otros sectores, que luego hay que adaptarlos y eso es más costoso. Y lo segundo, que sea útil, que si se desarrollan aplicaciones con inteligencia artificial, se desarrollen pues, transcriptores que faciliten a las personas con discapacidad intelectual la comunicación, se desarrollen detectores de objetos e identificadores de objetos en imágenes que facilitan la vida a personas con discapacidad sensorial, se desarrollen robots y sillas eléctricas que sean útiles para personas con movilidad reducida. La inteligencia artificial tiene un sesgo muy importante y es lo que hay que evitar. La inteligencia artificial, como todos sabemos, se generan a partir de modelos estadísticos. Los modelos estadísticos, ojo, según quién se consulte, cómo se consulte y cómo se les dote de información, pueden generar daños estructurales que afecten a la ética de la inteligencia artificial. Si en ese modelo estadístico no incluimos
A los que están en los márgenes de la estadística, que es precisamente las personas con discapacidad, esos datos de esa inteligencia artificial estarán sesgados y no aportarán, por lo tanto, información de las personas con discapacidad. Ese resultado que nos devuelva a esas muchas consultas que antes apuntaba Guillermo, que hacen los jóvenes, no incluirá a las personas con discapacidad y se sentirán rechazadas. Esto es algo que no pasa solo en España, que pasa en todo el mundo. Luego, en otra pregunta, contaré en qué espacios estamos participando desde España para fomentar y eliminar esas brechas digitales que existen en el ámbito de la tecnología y, por supuesto, también en la inteligencia artificial, colaborando con países latinoamericanos, colaborando con África y con el resto del mundo a través de la ONU y de la Unión Europea. Gracias, Jesús. Hablabas de brechas digitales, es verdad, ya pasamos al segundo bloque y es esa parte de riesgos, bueno, vamos a llamarlo desafíos, ¿no? que nos ofrece la digitalización y la IA en este caso. Elizabeth, voy a ti directamente porque sí que nos gustaría que nos contases y nos compartieses un poco cómo el enfoque que tú ves en estos riesgos, estos desafíos, sobre todo, bueno, pues se habla de fuga de talento, se habla pues de estos sesgos que mencionaba Jesús, la desconexión cultural que nos han contado antes. No sé, cuéntanos, sí. Compártenos. Por supuesto. Realmente, ¿no?, el entorno global y el talento sin fronteras, por supuesto que aporta muchísimos, ¿no?, genera muchas oportunidades, pero también muchos riesgos y muchos desafíos para las compañías. Cuando estás en un entorno muy global, uno de los riesgos que tienes es, ¿no?, al final hay un tema de estrategia salarial, claramente, ¿no?, porque depende de dónde quieras, ¿no?, poner tus posiciones globales, vas a tener situaciones en las que te vas a encontrar personas que están asumiendo roles globales, que están ubicados en diferentes puntos del planeta, pero que al final, ¿no?, cuando vas a ver un poco esa situación salarial, puedes tener situaciones completamente distintas que te van a generar un tema de inequidad interna. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no?, cómo trabajas esa parte de transparencia dentro de los límites, cómo trabajas esa parte más de transparencia salarial para no generar situaciones de incoherencia interna. Luego, por supuesto, hay una parte más relacionada con la parte cultural. Entonces, para trabajar toda la parte cultural es muy importante, tú como compañía, cuál es tu visión, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Porque independientemente en qué parte del mundo estés localizado, tengas muy claro el idioma de la compañía, ¿no? Entonces, es muy importante que las compañías que trabajan en un entorno muy globalizado hablen con un único lenguaje. Y eso es clave, ¿no? Y cómo se gestionan los conflictos dentro de ese entorno tan global. Por supuesto, otro desafío importante es cómo impacta ese talento global, ese talento sin fronteras, a tu estrategia de localización. ¿Dónde quieres operar? ¿Cómo quieres operar? Porque independientemente, ¿no?, de que haya posiciones que las puedas ejercer desde cualquier parte del mundo, tienes unas limitaciones fiscales, hay regímenes fiscales, hay temas impositivos que también te van, ¿no?, a las empresas también nos limitas a la hora de decidir dónde queremos ubicar algunas posiciones globales. Por supuesto, hay temas, ¿no?, hay un tema que hemos tocado en alguna ponencia y es ese talento global. Hay que equilibrar en todo lo que tiene que ver el remoto con la presencialidad, porque llega un punto en el que un poco si abusamos, ¿no?, de la parte remota, nos vamos a encontrar, por muy buenas herramientas digitales y tecnología que tengamos, tenemos riesgos de que las personas se sientan aisladas, ¿no? Personas que trabajan, en mi compañía hay muchísimas personas que trabajan 100% en remoto y están ubicadas en Sydney. Entonces, ¿no?, parece algo como muy obvio. Entonces, al final tienes el riesgo de que, pues, un poco de aislamiento, de falta de conexión con la cultura de la compañía. Hay un tema que te impacta tu salud mental, que lleva al desenganche y que lleva a esa tasa de rotación, a esa fuga de personas, y lo hemos comprobado, que sobre todo las personas que se incorporan, ¿no?, en este modelo más remoto a nivel global, la tasa de rotación, es decir, el turnover, antes de los 12 meses es muy elevado, mucho más elevado que en otro, ¿no?, que en otro grupo de colaboradores. Entonces, es importante, ¿no?, desde el liderazgo también trabajar, ¿no?, cómo conectas con tu talento global, sobre todo cuando está muy en remoto. Y sobre todo, lo que diría es que la brecha digital se genera, ¿no?, porque al final desde las compañías tenemos la obligación y la responsabilidad de poner a todos, ¿no?, no solo de crear el ecosistema y de formar, sino de ayudar a esa adopción. Entonces,
Creo que es importante tener claro, ¿no? Como compañía también somos responsables de ayudar a nuestra gente a, ¿no? a adoptar todas esas tecnologías. Gracias. Buscando esa visión crítica, responsable, real, Álvaro, ¿qué papel crees que tendrían o dirías que tenéis las empresas desde el área de talento y de personas de cara a ese equilibrio que comentabais, de equilibrar la competitividad y la equidad en este nuevo escenario? Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí en casa. Vamos a intentar aportaros ya que os habéis quedado hasta el final. Pues mira, han cambiado las reglas del juego y han cambiado las reglas del juego para bien para las empresas que hagan las cosas bien y para mal para las empresas que hacen las cosas mal. Porque la competición por el talento ya no se ciñe a tu ciudad, no se ciñe a tu país y no se ciñe a tu industria. Por lo tanto, ¿qué hacemos las empresas en nuestra propuesta de valor para que nos elijan? Es decir, ¿qué motivo tienes tú para elegir trabajar conmigo cuando puedes elegir trabajar en cualquier compañía del mundo? Porque realmente es así. Entonces yo creo que ha cambiado las reglas del juego, las empresas ya no elegimos a los candidatos, los candidatos nos eligen a nosotros y por lo tanto yo creo que ese cambio de las reglas del juego nos obliga a ponernos las pilas a los departamentos de personas, a las empresas, a tener una propuesta de valor honesta, real, clara, explícita, que lo que les contemos de lo que hacemos, cómo es la cultura de la compañía, sea cierto, porque yo creo que ahora las personas no te van a permitir esa falta de incoherencia, que me digas una cosa, que me cuentes que tu compañía es así y cuando entro me cuento todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí pues, tenemos un papel que va a permitir que el propio mercado es el que nos va a obligar a tener una propuesta de valor mucho más cierta y verdadera, porque competimos a nivel mundial, lo cual me parece fantástico y así nos ponemos las pilas los departamentos de recursos humanos, que hemos vivido muy bien muchos años con una oferta de talento muy potente y ahora competimos entre todos. Elizabeth, vuelvo a ti. ¿Tú crees, y esto ya es pasando de bloque y hablando de esta parte de competencias, que os merece la pena a las empresas invertir en todo esto de reskilling y upskilling? ¿Y qué competencias ahora mismo estás buscando en los momentos que tenéis y esto supongo que os pasa a todos, ¿no? Pero bueno, por ir a ti en este caso, ¿qué competencias buscas y demandas en los profesionales que quieres incorporar en tu compañía? Pues tenemos muy claro cuáles son las competencias claves que necesitamos y no es para el talento global, te diría que es para cualquier talento en la compañía, para todas las personas que están en la compañía. La primera es, ¿no? En este mundo tan global, en este mundo tan conectado, en este mundo en el que a veces se puede un poco disipar cuál es nuestra contribución, es súper importante, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento de tu negocio, saber a qué se dedica tu compañía, ¿no? Saber cómo opera tu compañía y saber de qué manera tú contribuyes. Entonces ese business acumen, ¿no? Que hablamos a veces en inglés, esa perspicacia del negocio es súper importante, es decir, ¿qué hace mi empresa? ¿Cómo lo hace y cómo contribuyo? Entonces, eso lo pedimos a todos los empleados, que realmente lo entiendan. La segunda parte tiene que ver con la parte más de responsabilidad, esa parte de ownership. Es decir, yo tomo la iniciativa porque quiero generar un impacto en mi compañía, entonces soy responsable, ¿no? de un poco de hacer, ¿no? de permanecerme empleable. Es decir, nosotros cuando trabajamos el tema del desarrollo siempre decimos que, ¿no? que el colaborador va en el asiento del conductor. Entonces requerimos ese tema de responsabilidad, ¿no? Es decir, la empresa, por supuesto, ¿no? te va a ofrecer y te va a ayudar, pero no te puede obligar. Entonces queremos, ¿no? esa parte de responsabilidad. Por supuesto, la parte de adaptabilidad, ¿no? En un entorno tan complejo, tan cambiante, la adaptabilidad a través de los cambios mejora la resiliencia. Entonces, cuanto más resiliente, ¿no? Pensamos que es mucho mejor afrontar ese momento de cambio en el que nos encontramos. O sea, que estábamos alineados con todo lo que se ha ido hablando claro, hasta flexibilidad, ahora. ¿no? Por supuesto, y sí que el tema del pensamiento crítico. Porque, por supuesto, la alfabetización, ¿no? digital, hablamos de esa capacidad, no solo de formar, sino de adoptar. Yo creo que estamos en un punto que ya no es cuestión de formar, porque al final yo creo que llevamos, ¿no? las compañías llevamos como 2 años realmente, ¿no? con formación. Es un momento de adoptar, ¿no? Y cómo ayudamos a nuestra gente a que adopte ¿no? estas nuevas herramientas. Y para mí el pensamiento crítico, ¿no? porque lo hemos visto a lo largo del día, sí, todo el tiempo. Porque ¿no? saber, es decir, la combinación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana es fantástico, ¿no? Es decir, esa capacidad para poder discernir y saber, ¿no? cuando algo que te viene directamente de una IA, pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no?
Jesús, vuelvo a ti porque antes decías, luego os cuento entre países, estamos hablando de toda esta parte de competencias y sobre todo, ¿cómo puede España desempeñar un rol conector entre Latinoamérica, Europa y África en proyectos de innovación digital de IA? Porque es un gran reto, desde luego, y estamos ya pasando al último bloque, que es España como hub del talento digital, que bueno, es importante. Permíteme otra vez que vuelva a combinar discapacidad e inteligencia artificial, ¿no? Claro. La diplomacia española ha incorporado las dos variables dentro de su estrategia y de su agenda, ¿no? Por un lado, la discapacidad con la embajada que dirijo, con la Embajada en Misión Especial para las Políticas de Discapacidad, y por otro lado la tecnología, porque en cada embajada española ya empieza a haber consejeros tecnológicos que analizan la estrategia española en otros países en el ámbito de la tecnología. Sin duda, para las personas con discapacidad esto es un fenómeno disruptivo, ¿no? Permite aprovechar ese talento. ¿Quién va a decir o quién va a negar que en los 4 millones de españoles que tienen discapacidad, los 100 millones de personas con discapacidad en Europa y el 1.000 millón de personas con discapacidad que hay en el mundo, ahí no haya talento, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, sin duda, tiene que ser un arma que nos permita, como decía la ONU este año, el explotar ese talento. España, estratégicamente estamos ubicados en el mundo en un punto muy clave, ¿no? Conectados con la Unión Europea, conectados con África y hermanados con Latinoamérica. Participamos en muchos foros multilaterales, hay que apoyar y fomentar el multilateralismo y la cooperación. La ONU este año, en sus dos facetas, por la discapacidad y por la tecnología, precisamente ha hablado de una inteligencia artificial inclusiva y como un derecho humano, directamente un derecho humano. Tanto en esa cumbre mundial de la discapacidad que hubo en el mes de junio, donde hubo una mesa específica para analizar la IA como un elemento para la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, con unas conclusiones muy interesantes que invito a todos a conocer, y por otro lado, en su foro específico de la digital, el Pacto Digital Global, que es un pacto que promueve, insisto, la inteligencia artificial como un derecho humano, ¿no? Pasa también algo similar con la Unión Europea, pasa lo mismo en la Secretaría General Iberoamericana, que incluye la tecnología y la IA en su agenda, y pasa también en la Unión por el Mediterráneo, donde confluimos con países africanos y toda la Unión Europea. Con lo cual es verdad que está en la agenda, es una responsabilidad y una conclusión muy importante en todos los foros multilaterales, es que tiene que haber una mayor cooperación pública-privada, que se ha comentado antes. En España tenemos la suerte de tener un tejido social en torno a la discapacidad que es envidia en todo el mundo, con el Grupo Social 11 y el CERMI a la cabeza. Aquí hay empresas importantes como Smer con su fundación, Mafre con su fundación, Samsung, que está por aquí también, súper comprometidos con las personas con discapacidad en el ámbito tecnológico, y desde luego somos un ejemplo en lo que es la inclusión y la participación y la cooperación entre el sector privado y las entidades de las personas con discapacidad, y eso es algo que tenemos que seguir haciendo diplomacia de ello en el mundo. Claro. Gracias. Casi que por alusión, Juan Carlos, porque ha mencionado Mafre aquí, yo casi diría, ¿de qué manera España puede consolidarse como un hub, te pregunto, de talento digital en Europa, aprovechando su ubicación geográfica y toda la parte de conectividad, las posibilidades con otras regiones? De cualquier forma, te agradezco la mención porque efectivamente está en nuestro ADN y está incluso en los objetivos de todas las personas. El objetivo número 1 es la discapacidad y mantener esos ratios de incorporación dentro de nuestra empresa de personas discapacitadas. Y enhorabuena además por todo lo que estáis haciendo. En nuestro caso, la realidad es que nosotros concebimos el talento de forma deslocalizada, como todas las empresas, y la realidad es que nosotros, por un lado, tenemos los programas de movilidad internacional, que empezamos por ellos. Después llegamos a hacer la gestión deslocalizada de tal forma que desde los 30 países cogíamos a los mejores talentos para que pudieran estar dando cobertura al resto de los países. Pero hablando de los hubs, la realidad es que llegó un momento donde dijimos, indiscutiblemente tenemos que concentrar de todas formas y concentrar de forma masiva perfiles súper específicos para que den cobertura fuera. Y montamos 3 hubs. Tenemos muchos, pero los más grandes son, hay uno en Colombia, hay uno en Brasil y hay uno en España. Y la realidad es que, porque dijimos, en España iba a ser difícil, entonces tendremos un hub, porque estamos en España, tenemos 11.000 empleados de los 30.000, pero dijimos, seguramente los otros son los que van a evolucionar más rápido. La realidad es que la fuerza de los hechos es que el hub más grande es en España, llámalo por nuestra infraestructura tecnológica, por los ecosistemas de innovación que tenemos.
por nuestra cultura. La realidad es que no estamos teniendo problemas de contratación, de retención y de desarrollo, y donde ya habíamos montado toda la infraestructura, porque partimos de pensar que efectivamente nosotros que estamos en Europa, en Asia y en Latam y en Estados Unidos, pensábamos que éramos la correa de conexión, pero que de cualquier forma los otros hubs iban a ser mucho más grandes. Y la realidad es que la fuerza de los hechos es que el hub de España sigue incrementándose y tiene unos perfiles justo los que necesitábamos, donde efectivamente estamos compitiendo con todos, pero la realidad es que ya se ha definido como un centro de atracción de talento y de retención de talento que compite como mínimo con los más importantes del mundo. Álvaro, voy a ti con una pregunta, creo que es un poco difícil, porque aquí hablábamos antes y además se mencionaba, estáis comentando ahora atracción y retención de talento, decís que es más fácil atraer que retener, y aquí ya voy al grano, algo de datos y de acciones. ¿Qué medidas podrían implementarse para atraer y retener ese talento, sobre todo en IA y tecnologías digitales? Y en este caso, ¿cómo puede España diferenciarse o cómo crees que puede diferenciarse frente a otros hubs? Bueno, como la pregunta es difícil, te voy a contestar a otra, porque voy a contestar a la que le has hecho a Elizabeth y luego contesto a esta. Vale. Creo que hay una competencia fundamental que ahora es necesaria, que durante años hemos, en recursos humanos y todos los managers cuando hacen entrevistas, hemos buscado al que sabe responder bien. Y creo que ahora hay que buscar a la gente que sabe hacer las preguntas bien. Porque ahora va más de preguntar que de responder, porque el conocimiento y la información está ahí ya. Entonces, hemos oído hablar mucho de inteligencia artificial, por lo tanto, saber hacer las preguntas correctas, que requiere entendimiento, que requiere capacidad analítica, me parece una habilidad fundamental, y yo ahora ya solo hago entrevistas diciéndole, pregúntame tú. Y ya yo no hablo nada, solo que me pregunto. Entonces, era por añadir esto, porque según lo estabas diciendo, me decías, esto vaya de preguntar, no de responder. Y luego también voy a responder a la otra que le has hecho y luego voy a la mía. Claro que sí. Que es, España tiene una oportunidad increíble de ser ese hub de talento digital, porque no se me pueden ocurrir mejores países en los que trabajar a distancia que desde aquí. O sea, me parece que debe ser, yo soy gallego, pero pues puede ser más bonito trabajar desde Zara de los Atunes que desde Chattanooga, Tennessee. Entonces, parece que hay una oportunidad fantástica, habría que ver los retos, porque tenemos la infraestructura digital, tenemos la calidad de vida, los horarios, la gastronomía, es decir, hay tantas cosas que podrían convertir a España en el verdadero imán de talento digital para que desde aquí trabajen por el mundo, que no sé por qué no lo estamos haciendo. ¿Y cuál era la pregunta? Precisamente esas iniciativas para retener ese talento. No sé si estoy preguntando bien, porque ya ahí me estoy empezando a preocupar. No, soy yo que me... A ver, podemos hacer muchísimas iniciativas. La IA, de hecho, nos puede ayudar. Creo que la IA es una herramienta enorme para comprender mejor a nuestras personas, nos puede ayudar, porque esto no es o IA o personas, o máquinas o personas, es la combinación de las dos cosas, o los superpoderes, lo que es increíble, nos puede ayudar a conocer mejor a las personas, qué les importa, qué les preocupa, y a partir de ahí darles soluciones. Gracias. Yo creo, estamos en un medio, dejadme una frase así como titular, por favor, y ya cerramos con esto la mesa, pero por favor, Elizabeth, ¿me dirías un titular pensando y entrocando con esta mesa? Pues estamos en un mundo cada vez mucho más conectado y como compañía tenemos la responsabilidad de aceptarlo, reconocerlo y ponernos en marcha para poder aprovechar todo ese talento sin fronteras. Gracias. Jesús, tu frase. Bueno, pues la discapacidad no tiene que ser un problema al que haya que solucionar. La inclusión tampoco es solo una cuestión de ética, y que discapacidad, inclusión y accesibilidad también es talento, recuperar talento y afianzar el talento. Es, por supuesto, sostenibilidad económica y es también innovación para cualquier entidad, ¿no? Y yo siempre termino con que lo que es bueno para la discapacidad, es decir, esas aplicaciones que antes comentaba, es bueno para la sociedad porque luego las terminamos usando todos. Claro. Gracias. Juan Carlos. Pues la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, ha venido para quedarse, es un poco el activador de nuestros superpoderes, pero que no nos despiste. Al final lo que importa, y vuelvo al propósito de Mafre, es cuidar lo que importa. Gracias. Y me quedo con eso. Álvaro. Pues yo diría que las compañías estaban para ganar dinero por si alguien no se perdía, y que la manera de ganar dinero y ser sostenibles en el tiempo es apostar por las personas. Por lo tanto, para mí la estrategia son las personas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias por haber apoyado este evento y por haber compartido tan brevemente, que yo creo que esto es el aperitivo para ese Alianza Talento 2026 que decía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los cuatro, gracias Beatriz por esa moderación. Doy un besito también a Alicia Zamora, directora de Recursos Humanos de Mediaset.